Uno de los grandes misterios que conmoverá al mundo cuando se revele es el Arca de la Alianza. Imagínense que el Arca de la Alianza era la representación de Jehová Dios, el Dios del universo en la tierra. Estaba en el templo de Salomón, un templo especial que hizo Salomón con la super sabiduría que Dios le dio. Salomón, rey Salomón, hijo de rey David. Y entonces el templo era fantástico. Piedras labradas a la perfección, chapado en oro por dentro, con maderas olorosas, las vigas. Era una joya, una obra de arte. Dice que todos los reyes de toda la tierra, de todo el planeta, Salomón tenía naves voladoras hechas en España para volar por el mundo y traía reyes a ver la sabiduría de Salomón y ver el templo. Y el Arca de la Alianza solamente la podía ver el sumo sacerdote una vez al año, una hora. Pero ninguno otro la podía ver. Y cuando se sacaba el Arca de la Alianza en la batalla de Israel, iba tapada con una lona azul. No la podía ver ni los levitas ni nadie, ni tocarla menos. Y por medio del Arca de la Alianza hablaba Dios, daba nuevas instrucciones, leyes, y etcétera, etcétera. El poder de Dios en la tierra, cuando los israelitas eran el pueblo de Dios, ya no lo son. Pero des en cuenta un detalle interesante. El templo de Salomón se quemó por 2 veces. No es que se quemó circunstancialmente, sino que por la desobediencia y la rebelión del pueblo de Israel, que llegaron a ser, dice la Biblia, peor que los cananitas, más degenerados, sacrificaban a sus niños, los bebés, a los demonios, los reyes de Israel. O sea, depravados peor que aquellos filisteos peor. Y por 2 ocasiones, una vez en el año 615 antes de la era común, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, Dios le dijo que quemara el templo y que los israelitas lo llevaran 70 años, todos los jóvenes, todos de cautivos, a Babilonia. Muchos ya no volvieron con vida a Israel, volvieron los que nacieron de aquello en Babilonia a Israel, que sus parientes eran judíos, porque la mayoría de los que fueron a Babilonia ya no volvieron con vida, se murieron allí. Y en segunda vez, en el año 70 pasó algo semejante, que los romanos, por la rebelión, porque entonces Israel era un pueblo, digamos una colonia romana, protectorado romano, como quieran llamarlo. Entonces ya se rebelaban contra los romanos. Y los romanos tuvieron la necesidad de arrasar con Israel. Murieron muchos de hambre y se suicidaron muchos, se tiraban por las murallas. Y los romanos no tuvieron piedad de ningún tipo, sino que eliminaron montones y todos los israelitas jóvenes y fuertes de esclavos por todo el mundo. A Toledo también. Bueno, en Toledo ya había judíos de la época de Salomón, que dejó una colonia en Toledo, que es la población de judíos más antigua de Europa, para proteger las entradas a la cueva de Hércules, que se llamaba la cueva de Salomón. Pero el misterio o los misterios apasionantes es donde está el Arca de la Alianza. Primero, el Arca de la Alianza no se dice que Dios la quemara. Sería absurdo quemar el poder de Dios, porque si antes no era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios hablaba por medio del arca, ya no lo es. Pero ahora dice la Biblia que hombres, mujeres de todas las naciones, cristianos genuinos, son el pueblo de Dios. Y el arca, yo lo he dicho muchas veces, y es verdad, y los que me conocen de los sitios secretos saben que es verdad, está en España en seguridad. En España, donde Salomón fue comisionado a hacer la cueva de Hércules. ¿Y qué hay dentro de la cueva de Hércules? La mesa de Salomón. Lo que decían los antiguos, que Salomón tenía un espejo mágico, una mesa, y que veía ahí cosas del pasado y del futuro, o sea, un cronovisor, dicho en términos técnicos modernos, y 2 robots gigantescos que la protegen. O sea que, por entrar, el rey Rodrigo, España fue invadida 700 años por los árabes. Si intentaran entrar de nuevo, España sería invadida, y que conste que en España, en las Canarias y en Cataluña hay más, ojo al parche, más de 2 millones de árabes, marroquíes y todo. Se llama durmientes.
Si intentaran hacer una trastada, y ya la han intentado varias veces, ya saben la historia del exalcalducho ese de Toledo que me pidió información para entrar en la cueva de Hércules y su gabinete de prensa, ¿no? Que me iban a ayudar a hacerlo público, que es patrimonio de España y de la humanidad y de los toledanos, le di la información y se aprovechó y sacó jugo, haciendo un museo y prohibiendo a todo el mundo los medios hablar conmigo o, o de la cueva del Hércules y amenazar a mi abogado, arruinar la vida, la carrera y hasta de muerte. Ese alcalducho, José Manuel Molina, que le echaron varias veces por ladrón, robar cientos de miles de euros a los españoles. Chorizo. El tema, la cueva del Hércules está esperando. Si alguien entrara, aparte de mí, porque está esperando mi entrada. Porque la cueva del norte tenía que entrar nadie. Tenían que poner los reyes de Toledo un candado en la puerta, un portalón grande, y un candado. Irse. El próximo rey, su hijo, 30, 40 años después, otro candado. Y así. Pero llegaría un momento que ya no habría espacio para más candados. Y entonces aparecería yo, aparecer en escena, arrancar todos los candados, entrar. Y que todo el mundo vea la mesa de Salomón y se practique. Que la mesa de Salomón, que se vean, porque es un cronovisor, que se vean los crímenes de la humanidad. Voy a poner un ejemplo para que entiendan de qué se trata. Un cronovisor, pedir cosas del pasado y cosas del futuro. El tiempo es relativo, ¿no? La gente se ha pensado, bueno, ya no se puede ver. Sí, sí. El tiempo es relativo. O sea, que el tiempo que es aquí ahora, para que tenga una idea, ahora en Alemania, no es el mismo tiempo que hay en Australia. Y lo que el tiempo en Australia no es el tiempo que hay en Sudamérica. O sea, que no, el tiempo es relativo, es el tiempo aquí. Pero bueno, es otro tema. España y la cueva de Hércules y el Arca de la Alianza. ¿Ustedes se imaginan cuando saque el Arca de la Alianza? ¿Ustedes se imaginan el fulgor que va a coger España? El gobierno español, por lógica, se va a frotar las manos. ¿Por qué? Porque la atracción turística de medio mundo a España será apasionante. Será apasionante. Quiere decir, el problema del paro y la crisis económica se esfumará de España. ¿Por qué? Porque, sin lugar a dudas, la invasión de turismo, por ver el arca, solo verla de lejos, de judíos, de árabes, de cristianos, quien sea, ver el arca será el turismo más eh, impresionante de toda la historia del mundo. Lo cual quiere decir que aparte del turismo vendrán los inversores, accionistas, quiere decir los banqueros de todo el mundo a invertir a España. Porque habrá que necesidad de hacer supercarreteras, superautopistas para atracción de millones. Y luego hoteles nuevos, restaurantes nuevos, pistas de aterrizaje nuevos, aeropuertos nuevos. La infusión de capital que vendrá a España, que convertirá a España en una potencia económica mundial. Porque en un tiempo, dije en otros vídeos, España fuimos los dueños del mundo. En la edad medieval, cuando había colonias de España en todo el planeta. Y volveremos a serlo. Porque no solamente eso, hay más misterios envueltos. El templo de Salomón se quemó 2 veces, históricamente se quemó. Jesucristo advirtió en una profecía que de ese templo que habían admirado tan maravilloso, dijo Jesucristo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso dijo, está en la Biblia, ¿no? Piedra sobre piedra. El templo, cada piedra era especial, labrada. No se hacían las piedras como en un templo, en una casa normal, dentro del recinto. Se hacían en la cantera. Se cortaban, se pulían a la perfección, se medían y la colocaban solamente en el recinto del templo, cuando estaban edificando el templo. Pero allí no se oía un martillazo. O sea, iban allí, la colocaban, le ponían lo que fuera de mezclas, y chapaban las paredes con oro y luego maderas, o sea, todo preparado fuera. Entonces dijo Jesucristo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Efectivamente, dice la Biblia que el templo se quemó. Pero claro, ahora piensen con lógica. 2 veces, en el año 615 entre lo común y en el año 70. Efectivamente, se quemó. Porque el templo tenía unas columnas de madera olorosas perfectamente, maderas, vigas gigantescas, y el oro.
pero las piedras se quemaron también. Piense, Jesucristo no dijo nada que las piedras se quemarían. El templo se quemó, pero las piedras, el templo tenía miles de piedras, porque no era una caseta, era un templo que venían de todo el mundo a ver el templo, se traían naves voladoras de todo el planeta a ver el templo de Salomón, los reyes de toda la tierra. Pero ¿dónde están las piedras? Hoy no se sabe con exactitud, no sabe nadie, en el emplazamiento real del templo. No lo saben. Como tampoco saben dónde estaba el castillo de la casa del rey, David, y luego su hijo, que se edificó un castillo grande para los reyes de Israel. ¿Dónde están? ¿Dónde están las piedras del templo? Porque tendrían que aparecer las piedras por algún sitio, ¿no? Podía pensar alguien, bueno, es que las cogieron y las edificaron para otros edificios. ¿En qué otros edificios? Tenía que haber señales. Las piedras eran perfectas. Y no se podía, aun poniendo un edificio solo con piedras del templo, se vería que eran piedras especiales. Pero en ningún edificio aparece las piedras del templo. Para que tengan una idea, he dicho en otros vídeos, por ejemplo, un ejemplo. La pirámide de Keops tenía, y la demás también, una capa, eran piedras perfectamente de toneladas de peso, perfectamente pulidas, la pirámide en Egipto de Keops. Pero tenía superficialmente por fuera una capa de piedras de mármol blanco, de cobertura, 36.000 piedras aproximadamente. Entonces esas piedras de mármol blanco, ya en la Edad Media, mucho antes, se cogieron, se arrancaban, que eran fáciles de cortar, porque las otras son de granito duro y era casi imposible de picar aquello. Y se arrancaban y se hacían edificios en Egipto, ¿sí? En el Cairo, donde fuera. Y todavía se pueden ver esas piedras mezclas en otros edificios antiguos, otros templos, que sea, pero se veían las piedras de la pirámide que son de mármol blanco mezcladas con otras. Pero ¿y las piedras del templo? ¿Dónde están? Pues le voy a decir una cosa que asombrará mucho, y eso: aparecerá el templo y el arca, porque sería insólito aparecer el arca y no el templo. El templo, digamos, era un edificio para que el arca estuviera en un sitio digno, en representación de Dios, hablaba Dios con los sumos sacerdotes, para que todo el mundo viera la gloria de Dios, de Jehová Dios, el Dios de Israel. Pero aparecerá el arca y aparecerá el templo. Yo sé dónde están ambas cosas. Por ejemplo, gracias a Dios tengo esa facultad de revelar misterio, el futuro gran monarca, como dicen las profecías, que aparecería en España y revelaría todos los misterios. Misterio, enigma, el arca, el templo, ¿dónde están? ¿Dónde están las piedras? Porque claro, dijo, no piedra por piedras, que sería derribada, efectivamente. Pero aparecen las piedras. Serían vigas gigantescas, había. ¿Dónde están? Pues yo sé dónde están. ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está el arca? Y lo sacaremos para que todo el mundo, cuando vengan a ver el arca del medio mundo a España, también vean el templo de Salomón. Se volverá posiblemente a reedificar de nuevo para que el arca esté para siempre dentro, en España. Ya no es Israel el pueblo de Dios antiguamente, eso en el tiempo de los judíos. ¿No? Ahora no es, el templo ya es gente de todo el mundo, de todas las naciones. Jesucristo dijo que se predicaran estas buenas nuevas del reino en toda la tierra habitada. Las personas dignas, los cristianos genuinos, son el pueblo de Dios. Es otro misterio que asombrará, pero claro, la UNESCO repudia cualquier cosa que tenga que ver con la Biblia, porque para ellos es la evolución. No ha habido nada de bíblico, nada de Dios, nada de profeta, no, la evolución, el hombre mono. O sea, y para eso le pagan millones y millones a la UNESCO, para enseñar que todos son monos y que no hay nada, que casualidad ciega, el Big Bang y ya está. Y un meteorito mata a todos los dinosaurios, así de claro. Va a caerá también. Y el Vaticano caerá también, que el Vaticano también dice, no, si la Biblia eso no. Eso Jesucristo tiene sangre pagana, lo dice con burla, se cachondea. Y que Dios no hizo nada, no tiene varitas mágicas, lo dijo riéndose, que Dios no hizo nada, que la evolución sí lo ha hecho y esa gente lo va a pagar. Se deshará esa organización y se quemará completo con fuego. El templo aparecerá, el arca de la alianza aparecerá, los gigantes aparecerán, los dinosaurios,
los cuerpos de los demonios materializados. Las mujeres trápidas del futuro aparecerán y dinosaurios aparecerán. Los que quedaron, y dejó Dios que quedaran para que la gente vea que existieron y que vino un diluvio y que los esqueletos que han aparecido de gigantes y dinosaurios, que por cierto los aliens, la UNESCO ha mandado a destruir todos los esqueletos gigantes y prohibir en los medios de comunicación que no se diga ni la palabra esqueletos gigantes, aparecerán, no esqueletos, cuerpos. Así que estos misterios han estado siglos y los investigadores, por mucho que hagan, den vuelta a la cabeza, no pueden llegar a comprender. Porque las cosas de origen sagrado, solamente la persona escogida puede revelarlo. Lo demás, por mucho que se esfuerce, nunca. Miren un ejemplo que la NASA con astucia halló una nave gigantesca voladora. Podía caber, dice, la población de Nueva York dentro, en la Luna. Pero dentro de una cabina ya una mujer también, aparte de otras cosas. Se la trajo la NASA a la Tierra. Y la NASA ha prohibido decir nada de la nave de la nave de la Apolo 20, una nave, y de esa mujer tampoco. Luego se dan cuenta de que trasfondo hay mucho dinero para callar bocas, para amenazar o para liquidar gente que moleste. ¿No dice Karen Hughes, esa abuela del Banco Mundial, que los dueños del Banco Mundial son demonios materializados? ¿No dicen muchos militares que el Área 51 son lugares donde hay demonios, que los han visto además, y desde ahí se controla el mundo? ¿Comprenden por qué los enigmas y misterios todavía no se han revelado? Yo los revelaré, con la ayuda de Dios. Y España será privilegiada por la atracción del mundial. Fíjense, todos los banqueros del mundo, todos los inversionistas, todos querrán invertir en España, porque allí habrá abundancia para todos. Y convertiré, con la ayuda de Dios, en una potencia económica mundial del pueblo español. Ningún rey ha hecho mucho por España, ninguno. Por ellos sí. Salomón hizo por Israel, por el pueblo de Dios antiguamente mucho. David también. Y Alberto Canosa, el gran monarca, también haré por España y por el mundo entero. ¿Para mi gloria? No. Como decían los templarios, para la gloria de Dios, sí.